para entonar nuestro himno nacional y dar inicio al primer encuentro nacional de centros Nueva Vida y presentación de resultados de la encuesta nacional de adicciones, invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables en ocupar sus lugares. Toma la palabra el ciudadano doctor Carlos Tena Tamayo, comisionado nacional contra las adicciones. Muy buenos días, señor presidente. Es un honor que nos acompañe en el marco de este primer encuentro nacional de Centros Nueva Vida, donde se compartirán experiencias exitosas e innovadoras al tiempo de reconocer al personal de los centros de varias entidades federativas que han tenido el mejor desempeño. De la misma manera, tendremos la oportunidad de agradecer con un reconocimiento a las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que han contribuido de manera importante y consistente en la prevención y atención de las adicciones. Además, se presentarán los resultados de la última encuesta nacional de adicciones que contribuirá a la evaluación del trabajo que se ha realizado en materia de prevención y tratamiento con la participación, entre otras muchas personas, del personal que participa en este encuentro nacional. Para contextualizar lo que hoy se presentará, es importante recordar que en 2008 se identificó que con relación a la encuesta nacional de 2002, el consumo de drogas ilegales había presentado un ascenso estadísticamente significativo, sobre todo para marihuana, pero también se comenzaba a consumir con más frecuencia otro tipo de drogas como las metanfetaminas y la heroína, principalmente en el norte del país. Otro de los puntos a resaltar fue el incremento en el consumo de drogas por mujeres y en adolescentes. En ellos el ascenso fue más del doble. El número de personas que padecían la enfermedad de la adicción también tuvo un incremento significativo en ese periodo. Asimismo, se pudo identificar tanto en población general como en adolescentes una alta frecuencia de ingesta alta de alcohol por ocasión de consumo. Con esta información, se reforzó como nunca se había hecho la política pública encaminada a reducir la demanda de drogas. El primer objetivo era detener el acelerado incremento en el consumo que se apreciaba y para lograrlo, el Gobierno federal diseñó e implantó la Estrategia Nacional de Información para una Nueva Vida, de carácter transversal, con varias líneas de acción precisas enfocadas a evitar el crecimiento del número de consumidores y para lograr que quienes ya lo hacían abandonaran el consumo al recibir el consejo o tratamiento necesario. La información que proviene de las encuestas de estudiantes, sobre todo de la Ciudad de México, del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica en Adicciones y del Observatorio Mexicano de Alcohol, Tabaco y otras drogas, nos ha permitido ir analizando el comportamiento en el patrón de consumo de drogas en el país durante los últimos años. Hoy, con la encuesta nacional de Medio Camino, tenemos información complementaria para evaluar el impacto que ha tenido la estrategia implantada. En seguimiento a sus instrucciones, señor presidente, el secretario de Salud solicitó el levantamiento de esta encuesta al Instituto Nacional de Salud Pública
y al Instituto Nacional de Psiquiatría, quienes hoy, a través de la doctora María Elena Medina Mora, nos harán la presentación de los resultados obtenidos. Me permito agradecerle a usted, señor presidente, y a su esposa, la licenciada Margarita Zavala, su permanente interés y trabajo para que las y los mexicanos, sobre todo las niñas, los niños y jóvenes de México, tengan las oportunidades y la libertad para desarrollarse en plenitud, sin que la esclavitud derivada del consumo de drogas lo impida. El personal de salud, que trabajamos para prevenir y tratar las adicciones que estamos aquí reunidos, y aquellos que no pudieron venir, compartimos su mismo interés y por eso siempre nos hemos sentido con gran orgullo parte de su equipo. Gracias, presidente Calderón. Gracias, licenciada Zavala. Hace uso de la palabra la ciudadana doctora María Elena Medina Mora, directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, doctor Ramón de la Fuente Muñiz. Señor presidente, en 2011, con motivo de la inauguración de la Unidad Psicosocial de Adicciones del Instituto Nacional de Psiquiatría, nos encomendó la realización de una encuesta de medio camino que informara sobre las tendencias del problema de adicciones en nuestro país. El día de hoy se presentan los resultados. La Comisión Nacional contra las Adicciones y el Centro Nacional en esta materia, CENADIC, coordinaron las actividades. El Instituto Nacional de Salud Pública fue el responsable del diseño de la muestra, del levantamiento de campo y del capítulo de tabaco de esta encuesta. Me honra ser la portavoz que hoy le rinde cuentas. La encuesta informa sobre las tendencias del consumo en la población adolescente entre 12 y 17 años y adulta entre 18 y 65. Esta toma como indicador la proporción de personas que en ambas encuestas reportaron en los 12 meses previos a ser entrevistados haber consumido una o más sustancias. Incluye a los nuevos casos y excluye a los que han dejado de consumir. Es considerado internacionalmente como el mejor indicador para medir tendencias del problema. Se complementa con otras fuentes de información que CONADIC ha reunido en su observatorio, herramienta de información y de rendición de cuentas que su administración nos ha legado. Los resultados obtenidos en la encuesta son consistentes con los reportados por estas fuentes. Se trata de la sexta encuesta efectuada en México. Se visitaron 17,500 hogares, se obtuvo una tasa de respuesta de 87% y tiene representatividad en 8 regiones del país. La prevalencia del consumo de cocaína es similar a la media mundial, más cercana, pero también por debajo de las observadas en Colombia y Brasil. Es muy inferior a las observadas en Estados Unidos, Canadá, Chile y Argentina. El consumo de marihuana es inferior a la media mundial. Los datos de la encuesta nos muestran que la tendencia de crecimiento que se observó entre 2002 y 2008 se ha detenido. Y que la media de edad para el inicio en el consumo de los 12 grupos de drogas consideradas, que había disminuido significativamente de 2002 a 2008, se mantiene estable en 2011, con 20 años para las mujeres y 18 años para los hombres. Cuando se analizan las tendencias por tipo de sustancias, encontramos un incremento en el consumo de marihuana en la población masculina. Este crecimiento es visible en la población entre 18 y 34 años. En la región occidental, formada por los estados de Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Jalisco, se observaron aumentos significativos en el consumo de drogas cuando se comparan con las cifras de consumo reportadas en 2008. Este aumento del consumo se observa únicamente entre los hombres y se asocia a un aumento en el consumo de marihuana. Cabe hacer mención que los adolescentes,
foco especial de los programas de prevención, no mostraron cambios en el nivel de consumo. La población expuesta a programas de prevención aumentó de 50% en 2008 a 64% en 2011 entre los hombres y de 58% a 70% en las mujeres. En total, 34.5 millones de personas reportaron haber estado expuestas a programas de prevención bajo su mandato. Los resultados del estudio señalan que los adolescentes que tuvieron la oportunidad de consumir drogas porque se las hubieron ofrecido regaladas o compradas y que recibieron prevención, experimentaron con drogas en menor proporción que quienes reportaron no haber estado expuestos a programas de prevención. En lo que respecta a tratamiento, los datos indican que 1 de cada 5 personas con dependencia a drogas en el último año ha asistido a tratamiento. Las mujeres son las que acuden con menor frecuencia. Señor presidente, nos deja usted una red sólida de centros de tratamiento. Muestra de ello son los resultados de buenas prácticas que se presentan en este evento que reúne a los centros Nueva Vida. Asumimos la responsabilidad de hacerla crecer y avanzar en reducir la brecha de atención. Como signo de los tiempos modernos, entre 2002 y 2011, vemos un incremento en el consumo de tabaco en los adolescentes, principalmente en las mujeres. Entre los adultos, el consumo diario ha disminuido y de manera importante. En los hombres, los datos también, ha aumentado en los hombres. Los datos también muestran que las políticas preventivas, instrumentadas por instrucción de nuestro secretario de Salud, el maestro Salomón Chertorivsky, han sido efectivas. Por ejemplo, en la Ciudad de México, el consumo de tabaco es menor en bares y restaurantes comparados con el consumo a nivel nacional. Los datos sugieren efectos positivos de las diferentes políticas públicas implantadas para el control de tabaquismo, lo que habrá de extenderse a otras regiones. A diferencia de lo que se observa en el caso de drogas, vemos un incremento en el consumo y la dependencia de alcohol. Los adolescentes copian los modelos de consumo excesivo de los adultos. Se trata de una práctica con un inicio temprano. La mitad de los consumidores se inician antes de los 18 años y las mujeres se incorporan a esta práctica antes más propia de los hombres. Este hallazgo, ya observado en otras fuentes, nos indica la necesidad de redoblar esfuerzos para detener este problema con graves repercusiones en la salud y desarrollo económico del país. Los datos nos indican que hay una mejora significativa en la oferta de tratamiento de calidad. Hay un aumento importante en la proporción con dependencia que recibió tratamiento profesional, que aumentó de 6.3% en 2008 a 22.8% en 2011. Este esfuerzo se complementa por la sociedad civil y por los grupos de ayuda mutua, sinergia que incrementa la eficacia. Los operadores de los centros de tratamiento Nueva Vida y la red de centros de tratamiento, puesta en operación por la Secretaría de Salud bajo el liderazgo de la licenciada Zavala, empieza a mostrar frutos. Un impulso así refuerza nuestro compromiso de avanzar en la atención de este singular problema y nos obliga a reconocer su gestión. Muchas gracias. A continuación, hace uso de la palabra el ciudadano maestro Salomón Chertorivsky Woldenberg, secretario de Salud. Muy buenos días a todas y a todos. Saludo con el respeto de siempre al maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Saludo a la licenciada Margarita Zavala, presidenta del Consejo Consultivo del DIF Nacional, gobernador Anguiano, su señora esposa. Saludo a todos ustedes, compañeros y compañeras,
del sector salud. Saludo con muchísimo gusto a todos los directores y directoras de nuestros centros Nueva Vida, a todos ustedes colegas que se dedican todos los días a prevenir las adicciones, los saludo con mucho gusto. Saludo a las organizaciones de la sociedad civil y de la iniciativa privada que hoy nos acompañan y que han sido parte sustantiva en este esfuerzo, a mis compañeros, a Philippe Lamy, todos ustedes, muchas gracias. Es un gusto poder encontrarnos en esta hermosa ciudad de Manzanillo, uno de los más importantes puertos comerciales y turísticos del país. Asistimos el día de hoy al inicio de un evento que sembrará sin duda el trabajo conjunto, el intercambio de ideas y de prácticas exitosas en los centros Nueva Vida de todo el país y por consecuencia un combate efectivo contra las adicciones causadas por el consumo de alcohol, tabaco y drogas. En el marco de este Encuentro Nacional de Centros Nueva Vida, también presentamos los resultados de la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, como ustedes ya pudieron observar. Un instrumento invaluable para poder comprender la situación en el consumo de sustancias adictivas. Estoy plenamente convencido de que hoy por hoy la única vacuna efectiva contra las adicciones es la prevención. Una intervención oportuna ayuda a detectar a tiempo a las personas propensas a desarrollar la misma y poder actuar así en consecuencia. Tenemos como tarea informar, educar a nuestros niños y jóvenes sobre los dañinos efectos que ocasiona la adicción a alguna droga, cualquiera que ésta sea, para evitar que caigan en las garras de este terrible enemigo que daña al individuo, a la familia y a la sociedad. Para lograr el objetivo de la prevención de las adicciones, hemos trabajado arduamente junto con varias organizaciones de la sociedad civil que con gran compromiso y profesionalismo nos han brindado su apoyo en todo momento. El esfuerzo realizado en materia de prevención ha dado como resultado el que el consumo de drogas ilegales no se haya incrementado significativamente. Asimismo, la instrumentación puntual de los lineamientos del Convenio Marco para el Control del Tabaco de la Organización Mundial de la Salud ha tenido un impacto positivo estabilizando el consumo. Nos preocupa el consumo de alcohol, el cual sigue siendo el principal problema de adicción en nuestro país, con un incremento observado en los últimos años, particularmente, como decía la doctora Medina Mora, entre los jóvenes y de ellos entre las mujeres. Aún hace falta mucho trecho por avanzar en esta lucha y este encuentro de Centros Nueva Vida, así como la presentación de esta encuesta, que lo digo con claridad y por instrucciones del presidente, estará a partir de hoy a disposición de todos los académicos, investigadores, de la prensa nacional y de todo aquel que quiera entender a profundidad la metodología, las bases de datos y la información interpretada que hoy nos arroja la encuesta 2011. Esta encuesta, este encuentro, no son un puerto de llegada, sino un puerto de partida que hoy deben de perfilar el camino que debemos todos recorrer hacia un México sin adicciones. Deseo a todos ustedes, compañeros, el mayor de los éxitos, porque ustedes son quienes trabajan diariamente por la salud y evitar las adicciones entre los mexicanos. Espero de todo corazón que los resultados surgidos de este encuentro sean de gran provecho para afrontar con mayor fortaleza el problema de las adicciones en nuestro país. Quisiera terminar con una frase del escritor norteamericano Mark Twain, quien dice: nadie se deshace de un vicio tirándolo de una vez por la ventana. Hay que sacarlo por la escalera, peldaño a peldaño. Señoras y señores, es así, con el trabajo conjunto de la sociedad y el gobierno, como iremos sumando esfuerzos peldaño a peldaño para arrancar de las garras de las adicciones a los que han caído en ellas, pero sobre todo para fortalecer la prevención
y fomentar la cultura de la salud en todo el territorio de nuestro querido México. Muchísimas gracias. Escuchemos las palabras de la señora Margarita Zavala. Muchas gracias, felicidades a ustedes. Muchas gracias, muchas felicidades a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Señor presidente, gobernador, Almadelia, muchas gracias. Muchas gracias al secretario de Salud, también CONADIC y SENADIC y todos los que trabajan en el tema de combate a las adicciones. Hace muchos años, desde que empezó esta gestión, se pretendió trabajar sobre 3 ejes fundamentales. Uno era el combate al crimen organizado. No todo tenía que ver con sustancias ilícitas, pero ese era uno de los ejes principales. El otro era el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y de justicia. Y el tercer eje es el eje de reconstrucción o construcción del tejido social. Y es ahí donde intervenimos todos los que estamos, especialmente todos los que estamos aquí, o precisamente todos los que forman parte de este primer encuentro de Centros Nueva Vida. Y a eso me quise sumar, acompañar el esfuerzo que se estaba haciendo en esos 2 ejes principales, que junto con este tercero daba respuesta completa y de manera integral se intervenía en nuestro país. Así es que en el 2008 iniciamos lo que se llama una campaña nacional de información para una nueva vida. A raíz realmente de los centros que empezaban a crearse todavía, apenas empezaban a crearse, a idearse, hasta construirse, diría. Y lo que quisimos hacer desde el DIF es que hubiera mucha gente que pudiera decir qué hacer, a dónde ir, orientar a unos papás que pedían auxilio. En el DIF, desde el municipio hasta a nivel nacional, trabajamos con muchas familias, se trabaja con muchas familias. Y por muchos años veíamos como una mamá, un papá decía, no sé qué hacer porque creo que la droga ha llegado a la casa. No sé qué hacer porque tengo miedo, porque el vecino, porque el amigo. Y comprendimos que había un tema de acceso a la información. Y se trataba de eso, de que hubiera acceso a la información como desgraciadamente lo había a las drogas, a las sustancias ilícitas. Y por eso trabajamos en la campaña de información, particularmente en este tercer eje de construcción y reconstrucción del tejido social. Y lo planteamos así: cada niña, cada niño, cada joven es una historia en proceso de construcción, y la adicción interrumpe esa historia. Y deshace a los amigos, deshace a las familias. La sociedad se pierde lo mejor que tiene a través de los niños y de los jóvenes. Y por eso teníamos que intervenir todos. Y trabajamos en 3 líneas. La primera era la prevención universal, que era la generación de talleres, de pláticas, de promotores. Y para eso nos ayudaron mucho los que hoy serán reconocidos. Nos ayudaron en los materiales, obviamente, el Instituto Nacional de Psiquiatría, María Elena Medina Mora, que es además una doctora reconocida internacionalmente. Y se trabajó en los contenidos. Nos ayudó Montefénix, nos ayudó Oceánica, desde luego Gonzalo Rearronte, para generar estos contenidos. Y una especie de documentos, digamos, una caja de herramientas para qué podía decir, cómo podía detectar una mamá que había peligro o que se corría el riesgo de que podía entrar la adicción a su casa. A este esfuerzo se sumaron otras secretarías, particularmente
por ejemplo, Sedesol a través de oportunidades, y hicieron un papel que me parece extraordinario, que son 10 recomendaciones, y que dan 10 recomendaciones de vida humana. Habla con tu hijo, conozca usted a los amigos de su hijo o de su hija, platiquen, vaya a los centros de orientación, comuníquese con él. Desde luego empieza diciendo, dé usted el ejemplo. Y a través de oportunidades Sedesol llegó a mucha gente, a muchas familias. También trabajó mucho la Secretaría de Educación Pública. Lo hizo desde luego a través de un programa que es el de Escuela Segura. Lo hizo también con libros dirigidos a maestros de primaria básica y los 3 últimos, la primaria alta. Lo hizo con talleres especialmente a los maestros, cómo saber que algo pasa en el salón, cómo saber que un maestro de secundaria puede darse cuenta que en el salón alguien puede estar teniendo contacto con sustancias ilícitas. Cómo hacerlo sin tener que criminalizarlo, porque desde luego es una persona que está enferma, pero hay que tratarlo como paciente, no como alguien que estuviera cometiendo cosas ilícitas. Cómo tratarlo, cómo darse cuenta, cómo trabajar un entrenador de fútbol al equipo de fútbol para que entre ellos se pusieran de acuerdo y no entraran ni siquiera al primer contacto. Trabajó también la Secretaría de la Defensa Nacional a través de Servicio Militar Nacional. Y miles de muchachos, hombres y mujeres, fueron y tocaron las puertas y presentaron también todo lo que se había desarrollado en relación a cómo evitar las adicciones entre los jóvenes. Lo hizo también Cruz Roja a través de sus juventudes, lo hizo muchas organizaciones de la sociedad civil, lo hicieron también las guías. Trabajaron mucha gente en esta parte de promoción, que era qué decir, qué hacer, cómo prevenir, digamos la parte más elemental. La segunda línea era la atención primaria. Y se trata de que primero que prevengamos las cosas de tal modo que no haya ni siquiera el primer contacto o el primer consumo, pero que si hubiera esa posibilidad o hubiera mucho más o confusión o dudas, hubiera un centro ya especializado. Y ahí están los centros Nueva Vida, en lo que ustedes hicieron realmente de verdad milagros. Porque con muy poquito presupuesto, ustedes fueron a las escuelas, fueron a las comunidades, no se esperaron a que llegaran, porque me consta que muchos centros funcionaron así. Muchos centros no se quedaron en su escritorio, sino estos jóvenes, muchos psicólogos de nutrición también, que tenían también conocimiento de estudios en medicina, no se quedaron en su centro, sino que fueron a las escuelas, tocaron las puertas, pidieron dar las pláticas, se integraron a su comunidad. Y yo creo que ahí hay unos resultados que dicen lo mucho que hicieron estos centros y la mucha tarea que se tiene frente a también lo difícil que ha sido su tarea, pero sé que la han hecho con mucho éxito. Y a mí me parece esto una de las etapas más importantes, porque antes del 2008 no había nada de prevención, de verdad no lo había. Había unos esfuerzos, desde luego, aislados importantes, pero no como política pública, y no había hasta el tratamiento mismo, que eran los centros de integración juvenil, sobre todo. Pero en la etapa previa no había. Y trabajamos con sociedad civil, trabajamos con muchas organizaciones, pero yo siento que los centros de Nueva Vida son precisamente, y eso está en sus manos, son la parte formal más clara, la más significativa de contacto a la información, del contacto a los tratamientos, al saber qué hacer,
son realmente la respuesta principal para millones de mamás y millones de papás. La tercera línea es el tratamiento de las adicciones, que está encargado básicamente salud, a través de los centros de integración juvenil, pero también a varios centros que se fueron formando, a veces por la necesidad que se tenían que formar y generar, muchos por la experiencia, por una experiencia propia de quien los fundaba y que quería evitarla para otros. Y ahí agradezco también el esfuerzo que se hizo de Oceánica y la Fundación Carlos Slim, que trabajaron en la certificación junto con el Instituto Nacional de Psiquiatría, con CONADIC, con CENADIC. Trabajaron precisamente para que se estén certificando estos centros. Y me parece una de las buenas prácticas en esta materia, porque en lugar de cancelarlas, de cerrarlas o de clausurarlas, hizo todo un trabajo de adaptación a las nuevas reglas, a las nuevas normas, y eso permitió que siguieran los centros, pero que fueran cambiándose y que además contaran con el apoyo necesario. Yo les quiero dar las gracias a nombre de miles de mamás y de miles de papás a quienes ustedes les están dando respuesta y que son realmente una solución a los problemas de miles de familias, a problemas a veces que no han existido, pero que sabemos como mamás que pueden existir. He ido toda la República recogiendo testimonios de muchos de los muchachos, de hombres y de mujeres que han ido a sus centros y que dicen lo importante que ha sido haber ido con ustedes, cómo les ha cambiado las cosas. He visto una vez un testimonio que me acuerdo perfecto de una mamá que nada más pasó al centro y recogió rápidamente unos folletos, platicó algo y se fue. Y que una de las niñas de su hija venía con su amiga y le decía, es que nos regresamos antes de la fiesta. ¿Por qué? Porque nos iban a dar unas pastillas para que nos las siguiéramos paseando bien y nos dio miedo. Y ella pudo sacar esa información, platicar con ellas y primero ella quedarse mucho más tranquila de la hija que tenía, pero además de saber que tenía ella información para poderle platicar. Y esa es una enorme diferencia, porque lograr que una mamá, un papá, un maestro logre platicar con la siguiente generación de un tema al que todos le tenemos miedo, me parece que es una gran diferencia que permite ver los resultados de la encuesta en relación al número de gente que ya está expuesta o que recibe o que ha sido beneficiada por los programas de prevención. Ustedes son el apoyo de tantas mamás, de tantos papás, de tantos maestros que queremos ver a nuestros hijos, a nuestros alumnos crecer, tener amistades, que hagan lo que ellos quieren, que sean libres, que caminen por este hermoso país. Ustedes han hecho muchos promotores, han ido realmente a capacitar a muchos promotores que nos quitaron el miedo al tema de las adicciones, para no esperar a que una mamá o un papá sea experto, sino para que la mamá sepa qué hacer y a qué hora llevarlos con ustedes o a dónde canalizarlo. Ustedes, los que están en los centros Nueva Vida, que sé que han luchado con muchos problemas y con muchas carencias, son la esperanza de la familia que va entrando por esa puerta, al que ni ustedes ni ellos quizás saben que le cambiaron la vida, pero es muy posible que lo hayan hecho. Yo les agradezco el esfuerzo que han hecho de quedarse ahí en el centro, de saber que tienen en sus manos la esperanza de miles de familias, de saber que tienen en sus manos la esperanza de un país que tiene una enorme cantidad de jóvenes y que eso es lo mejor que tenemos, nuestros jóvenes. Por eso muchas gracias por todo el esfuerzo, por las muchas veces que han tenido que hacer milagros para seguir trabajando, porque vale la pena, porque nuestros jóvenes valen la pena y porque este país, por supuesto, vale mucho. Los mexicanos y las mexicanas y este hermoso, hermoso país que queremos ver a nuestros jóvenes caminando libres, venciendo adversidades, decidiendo por la vida, con el futuro, desde luego, de la vida de ellos, pero también el futuro de la vida de nuestro país. Muchísimas gracias, mucha felicidad.
Toma la palabra el ciudadano licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima. Muy buenos días. Saludo con mucho respeto y aprecio al maestro Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, de la licenciada Margarita Zavala de Calderón, presidenta de los sistemas DIF nacional. Con el permiso de ustedes, saludo con mucho cariño a mi esposa Noadelia Arriola de Anguiano, presidenta del DIF estatal, del presidente del Congreso del Estado, el diputado Arturo García Arias, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, el magistrado Rafael García Rincón, el secretario de Salud del Gobierno Federal, el maestro Salomón Chertoriski, de la licenciada Cecilia Landerreche, directora del DIF nacional, del licenciado Daniel Caran Toumet, director general del IMSS, y de todos los representantes del Gobierno Federal, de las Fuerzas Armadas, de las señoras y señores integrantes del sistema de salud que en este día estamos reconociendo. Me da mucho gusto tener una vez más aquí en Colima al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al maestro Felipe Calderón Hinojosa, a quien las y los colimenses recibimos con afecto por su contribución al desarrollo del Estado. Hace apenas unas semanas, a principios del mes, saludamos al presidente con la amistad que el pueblo de Colima siempre le ha brindado. Siempre hemos recibido al presidente Felipe Calderón, de él un trato respetuoso y atento. Las inversiones en la entidad han sido consistentes y se mantiene la presencia del gobierno federal, aún en las últimas semanas del sexenio. Ahora le damos la bienvenida al presidente Felipe Calderón aquí en Manzanillo, el principal puerto del Pacífico mexicano, aquí donde se realizan grandes inversiones en materia de infraestructura portuaria, ferroviaria y carretera. Señor presidente, agradecemos su visita a nuestro estado y le reiteramos nuestro compromiso de mantener la colaboración institucional, el respeto y la buena voluntad que tantos beneficios ha generado para las y los colimenses. Es indudable que la participación del presidente Felipe Calderón y de su esposa, la licenciada Margarita Zavala de Calderón, otorga una mayor importancia a este primer encuentro nacional de Centros Nueva Vida, reunión que apoya la esperanza de muchas familias mexicanas de librar al país del flagelo de las adicciones. Quienes hemos vivido de cerca en un ser querido el problema de las adicciones y vimos las consecuencias que genera su consumo, entendemos la gran trascendencia de este gran esfuerzo integral, humano y solidario que emprenden a diario los Centros Nueva Vida en todo el país. Es momento preciso para reconocer a quienes con gran visión, por instrucciones del presidente Felipe Calderón y obviamente por la iniciativa de la licenciada Margarita Zavala, concibieron e impulsaron este modelo de los Centros Nueva Vida. Entendemos a los secretarios de Salud del Gobierno Federal, antes al doctor José Ángel Córdoba, ahora al maestro Salomón Chertoriski, quien les ha dado todo su respaldo, por eso les manifestamos nuestro reconocimiento. Sin duda, estos Centros Nueva Vida vienen a complementar el extraordinario trabajo que en favor de las familias realizan a nivel nacional la licenciada Margarita Zavala de Calderón y a nivel estatal mi esposa Noadelia Arriola de Anguiano, a quienes también les reconocemos esa gran calidad humana, ese esfuerzo, esa dedicación para con nuestras familias. Y claro que en Colima, a través de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, no solo respaldamos este modelo, que en los operamos 3 Centros Nueva Vida, el de la ciudad de Colima, de Tecomán y de Manzanillo, sino que además lo complementamos con 2 instalaciones más en los que implementamos un sistema de rehabilitación de puertas abiertas, en el que las personas que ya son adictas se pueden rehabilitar. Uno para varones que ya opera en Tecomán y otro en Manzanillo, que será para mujeres y que entrará en operación en las próximas semanas. Lo anterior nos permite comprobar que cuando la buena voluntad es encauzada con una planeación adecuada, con estrategias innovadoras y con recursos,
es posible alcanzar el éxito y cuidar a las nuevas generaciones. Espero que el buen corazón, el profesionalismo y el compromiso con el bienestar de las y los mexicanos que hay en todos ustedes los lleve a consolidar el modelo de atención que se han venido desarrollando. Por supuesto, una de las mejores formas para perfeccionar el trabajo que se realiza desde esta trinchera es el encuentro de los participantes en espacios propicios, en los que se facilite la comunicación, la reflexión colectiva y el intercambio de experiencias. Ningún esfuerzo está de más mientras existan jóvenes y niños con esta problemática, mientras las adicciones representen un riesgo latente para su desarrollo y para la calidad de vida de nuestras familias. Tenemos fe en la capacidad de organización de la sociedad civil, en la experiencia y buena voluntad de todas las organizaciones sociales e instituciones de gobierno que atienden esta problemática. Nos enorgullece que se haya elegido a Manzanillo para este propósito. Celebro la iniciativa que hizo posible esta reunión nacional. Reiteramos la bienvenida y nuestro agradecimiento personal e institucional al presidente de los Estados Unidos mexicanos, al licenciado maestro Felipe Calderón, por el respaldo que se le ha otorgado a nuestro Estado. De verdad, muchas gracias a él y muchas gracias a todos ustedes por su atención. A continuación, el ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos, en compañía del ciudadano gobernador del estado de Colima y el ciudadano secretario de Salud, harán entrega de diversos reconocimientos. Reciben reconocimiento por su invaluable colaboración en la implementación de la campaña nacional de información para una nueva vida, que ha permitido mejorar los niveles de prevención de adicciones en nuestro país. Por la Secretaría de la Defensa Nacional, el ciudadano general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Jorge Gilberto Gómez López, comandante de la 20ª Zona Militar. Por la Secretaría de Educación Pública, el ciudadano doctor Jorge Sánchez González, asesor del secretario de Educación Pública para el Consejo Nacional de Autoridades Educativas. Por la Secretaría de Desarrollo Social, la ciudadana licenciada Yasmín Salazar de la Mora, coordinadora estatal del programa Oportunidades Cedesol. Por la Fundación Gonzalo Río Arronte, doctor Javier Moctezuma Barragán, director general. Por Instituto Carlos Slim de la Salud, el ciudadano doctor Roberto Tapia Conger, director Instituto Carlos Slim de la Salud. Por último, se hace entrega de reconocimiento por su destacada labor en el fortalecimiento de los centros Nueva Vida a la Fundación Oceánica, Asociación Civil. Recibe la ciudadana licenciada Michelle García López, directora de operación de Fundación Oceánica, Asociación Civil. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos.
Gracias amigas y amigos. Muy buenas tardes a todas, a todos ustedes. Buenos días todavía por unos minutos. Saludo al licenciado Mario Anguiano Moreno, gobernador del estado de Colima. Le agradezco mucho sus palabras, señor gobernador. A su esposa, la señora Almadelia Arreola también. Al doctor Philippe Lamy, representante en México de la Organización Mundial de la Salud. Al diputado Arturo García, presidente del Congreso del Estado, y al magistrado Rafael García Rincón, presidente del Poder Judicial del Estado. Al licenciado Virgilio Mendoza, presidente municipal de Manzanillo. Al general Jorge Cusberto Gómez, comandante de la 20ª Zona Militar, al almirante Jaime Mejía, comandante de la 6ª Región Naval, a todas las directoras, a los directores y presidentes de organismos y fundaciones dedicados a la prevención y atención de las adicciones, a todas y a todos los que laboran con una gran conciencia y solidaridad en todos los centros Nueva Vida del país. Muchísimo gusto y muchas gracias por todo lo que hacen. A todos los invitados especiales, amigas y amigos, me da gusto saludarles. Es muy grato estar nuevamente en Manzanillo en este día con un propósito doble. Por una parte, acompañarlos efectivamente en el arranque de este Encuentro Nacional de Centros Nueva Vida, que es fundamental el intercambio de experiencias y desde luego una capacitación mucho más adecuada a quienes operan precisamente en los centros Nueva Vida en el país. Y también estar en la presentación de la Encuesta Nacional de Adicciones, que, como ha dicho el secretario de Salud, estará a disposición de todos los interesados a partir de esta presentación. Le agradezco mucho a la doctora Medina Mora por todo el esfuerzo que realiza al frente de las instituciones vinculadas a la salud y sobre todo por su participación precisamente en el éxito, pienso yo, de este esfuerzo de investigación que culmina con la Encuesta Nacional de Adicciones. He dicho, amigas y amigos, y lo reitero, que las adicciones son la esclavitud del siglo XXI, particularmente entre los niños y los jóvenes. Se enganchan, se encadenan desde muy temprana edad y esta esclavitud los acompaña en la mayoría de los casos toda la vida. Se trata precisamente de la esclavitud del siglo XXI y por eso es precisamente las adicciones a las drogas ilícitas, al tabaco, al alcohol, uno de los mayores flagelos y uno de los principales problemas que todos debemos prevenir y combatir. En nuestro siglo, en particular, las drogas han sido la causa de millones de vidas cegadas tempranamente. Son el motivo de verdaderas tragedias familiares y de historias de dolor en general, las adicciones. Y se han convertido también, por desgracia, en particular las drogas ilícitas, en una fuente de poder económico para las organizaciones criminales más violentas y causa también de la violencia criminal que azota al país. Hace 6 años, el gobierno de la República tomó la decisión de Estado de combatir frontalmente a la delincuencia, porque representa una de las más grandes amenazas para la integridad y para la seguridad de los ciudadanos y para la vida misma de México. El diagnóstico era muy preocupante. México enfrentaba un grave y creciente problema de inseguridad y se vinculaba, entre otras cosas, fundamentalmente, a un cambio radical en la lógica operativa de las organizaciones criminales. Nuestra nación había dejado de ser exclusivamente ruta para el trasiego de drogas a Estados Unidos, lo sigue siendo desde luego, pero además se estaba convirtiendo también en un atractivo mercado de consumo. Los niveles de adicción y de consumo a las drogas se venían incrementando, especialmente entre los jóvenes. Entre otras cosas, a partir precisamente del incremento en el propio poder adquisitivo del país. México se ha venido convirtiendo en una sociedad de clase media, con un mayor consumo de viviendas, de automóviles, de todo tipo de bienes, y también, por desgracia, comenzó a ser visto por los criminales como un mercado de consumo de drogas ilícitas. Así ha ocurrido en este y en otros países. Y digo que las drogas se convirtieron en una de las más grandes amenazas para los jóvenes mexicanos por partida doble.
Por un lado, son un creciente problema de salud pública y afecta su salud, y por el otro, una creciente fuente de violencia que genera precisamente por la disputa que tienen entre sí los grupos criminales dedicados a vender droga con tal de tener el control de un mercado específico, es decir, de un territorio, de una ciudad o de una población. Es en ese choque de bandas criminales en busca de mercados controlados de consumidores donde se genera la mayor parte de la violencia criminal en el país. Esa violencia, además, recluta a los jóvenes. La recluta a quienes se ven involucrados con los grupos criminales en sus cadenas de narcomenudeo o en sus cadenas de información hasta que finalmente son incorporados a sus grupos de violencia. Frente a esa compleja situación, ¿qué había que hacer? Había que poner en práctica una estrategia integral. Y así fue, pusimos una estrategia integral basada en 3 ejes fundamentales de acción. Por una parte, lo que ha sido más comentado, lo más vistoso, lo más controversial, desde luego, que es el combate frontal a los criminales. Pero por otra, una vía mucho más importante, que es la modernización y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad, en particular los cuerpos policíacos y ministerios públicos, y una tercera, todavía más importante de la anterior, y donde están todos ustedes, que es la reconstrucción del tejido social. Este es el de mayor relevancia, la reconstrucción del tejido social en el largo plazo para el país, porque debemos fortalecer a la sociedad e impedir con ello que la delincuencia permee a nuestras comunidades. Y bajo este eje se actúa en diversos frentes. Por un lado, se impulsan una serie de políticas que se encaminan a revertir las causas estructurales del problema a través de la generación de oportunidades para los jóvenes. Oportunidades para los jóvenes y los adolescentes, esa es la regla del juego. La generación de oportunidades de educación, la generación de oportunidades de salud, la generación de oportunidades de esparcimiento. Y por eso incrementamos sustancialmente el alcance de los programas sociales para construir en México una mayor igualdad de oportunidades donde puedan desarrollarse plenamente. Alcanzamos, por ejemplo, la cobertura universal de salud, una política que pocas naciones en el mundo han concretado, un objetivo fundamental, el que cada mexicana o cada mexicano tenga la posibilidad, el derecho de contar con médico, medicinas, tratamiento y hospital, es un logro fundamental de los mexicanos que muy pocas naciones en el mundo, por cierto, aún desarrolladas, han logrado. También impulsamos la generación de más oportunidades de educación. En estos 6 años se construyeron más de 1,000 bachilleratos en el país, 140 centros universitarios totalmente nuevos, además de la ampliación de laboratorios, de edificios o de campus en varias universidades más. Hoy, más de 8 millones de niños y jóvenes reciben una beca del gobierno federal que les permite seguir estudiando y no abandonar la escuela por falta de recursos y así sucesivamente. También, tejido social implica precisamente acciones focalizadas en la prevención precisamente del crimen. Por ejemplo, el programa de rescate de espacios públicos, que busca convertir lugares generalmente propicios para la delincuencia en lugares rescatados y puestos en manos de las comunidades que se conviertan precisamente en espacios deportivos o de esparcimiento. De estos ya hay 5,000 casos grandes y pequeños. Uno para nosotros muy emocionante es, por ejemplo, Villas de Salvarcar, en Ciudad Juárez, en Chihuahua. Ahí donde mataron a varios jóvenes en un hecho de los más tristes probablemente que se recuerden. Ahí mismo, de la mano con varios de los padres de familia de esos muchachos, construimos donde eran terrenos baldíos y de vagancia y de consumo de drogas, construimos canchas de fútbol americano con pasto sintético, canchas de fútbol soccer con pasto sintético, canchas de béisbol, una área de conciertos al aire libre, biblioteca. Y hoy son cientos, si no es que miles de jóvenes los que habitualmente practican ahí deporte, fundamentalmente varios equipos de fútbol americano, de béisbol y de fútbol, que todos los días están verdaderamente teniendo una oportunidad que antes no tenían. Se han integrado también 47,000 escuelas al programa Escuela Segura, que tiene precisamente el objetivo de prevenir y proteger a los alumnos de las adicciones y de la violencia. Y aquí también se inscribe la campaña
que ha encabezado mi esposa Margarita, a quien también saludo y felicito, que es precisamente la campaña de información por una nueva vida. ¿Y en qué consiste, amigas y amigos? Ustedes lo conocen muy bien. Son un conjunto de acciones de capacitación y de información. Hay por lo menos 700,000 capacitadores, entre maestros, padres de familia, guías de México, soldados prestando el servicio militar, o jóvenes prestando su servicio militar más bien, en fin. Con lo cual, amigas y amigos, se integró probablemente una de las redes más poderosas de información. Y finalmente, la puesta en marcha de los centros Nueva Vida, de la que ustedes forman parte. Estaba viendo la encuesta de adicciones, lo que presentaba María Elena, y es muy importante, amigas y amigos, ¿dónde se ve ese resultado de la información y la prevención universal que se está buscando? Se ve en la encuesta misma. En la encuesta de 2008, solo el 30% de la población había recibido alguna capacitación, alguna incidencia de prevención de adicciones. En la encuesta 2011 es ya el 44% el que ya ha recibido algún tipo de prevención, de plática, una charla, etc. Y en los jóvenes y adolescentes es más del 50%. 50% en hombres y 58% en mujeres, lo cual es fundamental, porque como se verá más adelante, el problema más grave que tenemos precisamente es el creciente consumo o las crecientes adicciones entre adolescentes en el país. Eso es algo muy importante. La política, pues, de prevención de adicciones ha incluido desde programas de atención primaria, que son los centros Nueva Vida, hasta la atención de personas en riesgo o personas que fueron canalizadas a instancias públicas o de la sociedad civil para tratamientos complejos o para impedir recaídas. Es aquí donde creo que tenemos que actuar muchísimo más. Pero el trabajo más intenso, insisto, se ha realizado en el área de la prevención. En las escuelas, en los grupos comunitarios de alto riesgo, con maestros, con mamás, con papás, con quienes se pusieron en marcha acciones de orientación y educativas para contribuir a la construcción de comunidades seguras, para crear juntos, sociedad y gobierno, verdaderos cercos de protección que alejen a los niños y a los jóvenes de las adicciones, tanto a las drogas ilícitas como al tabaco y al alcohol. Celebro también que hoy se ofrezcan contenidos preventivos en libros de texto, que se realicen actividades educativas y pues un largo etcétera de lo que están haciendo ustedes. Aunado a estas acciones de prevención, insisto, están la política de atención temprana de adicciones y de atención primaria, que es la Red Nacional de Centros Nueva Vida. En este gobierno, que está por terminar el próximo mes, se han echado a andar 335 centros Nueva Vida en el país. En distintos puntos de la geografía nacional se apoya además la labor que realizan 100 centros de integración juvenil y más de 400 centros de tratamiento residencial que operan en el país. Los centros Nueva Vida fueron construidos estratégicamente en 261 municipios de todas las entidades federativas para brindar atención a las comunidades que presentaban mayores situaciones de riesgo. Y para su construcción y su funcionamiento, el gobierno federal ha dispuesto a lo largo de estos años casi 600 millones de pesos para los centros Nueva Vida. La operación de estos corre fundamentalmente, ya una vez construidos, echados a andar por los gobiernos estatales, y ahí la respuesta es muy importante, aunque es variada también. Hoy, pues, los centros Nueva Vida son una poderosa herramienta del Estado para la prevención y atención temprana de las adicciones. Vale decir, por ejemplo, que de 2008 a la fecha se han realizado 2,5 millones de tamizajes, es decir, de cuestionarios hechos a los muchachos para saber detectar oportunamente si tienen algún riesgo de consumo de drogas, de alcohol o de tabaco. Se han realizado 13,5 millones de acciones de prevención y casi 1 millón de acciones de tratamiento en beneficio de más de 2 millones de personas. Por eso yo quiero hacerles un reconocimiento hoy, queridas amigas, queridos amigos, a las y a los trabajadores sociales, a las psicólogas, a los psicólogos, a las doctoras, a los doctores, a todos los que trabajan en los centros Nueva Vida, porque verdaderamente le están dando nueva vida a cientos de comunidades en el país. Es importante, amigas y amigos,
revisar los datos de la encuesta hay algunas observaciones muy importantes. Por ejemplo, algo que nos preocupaba mucho es cómo habían crecido las adicciones en muy poco tiempo, entre una encuesta y otra prácticamente. Es decir, entre la encuesta de 2002, la prevalencia, el número de personas, según entiendo, doctora, que consumen en el último año algún tipo de droga ilícita, por ejemplo, era del 0.7, 0.8%. En 2008, en la siguiente encuesta, ya la prevalencia era de 1.4, casi el doble. Para un país de 100 millones de personas, que debe haber habido, pues entonces, ahora somos más, 112 millones de mexicanos, pues implicaba pues varios cientos de miles más de consumidores habituales de droga. Entonces, esa tendencia nos preocupaba sustancialmente. Y pienso que todo el esfuerzo que se ha hecho en materia de prevención, reconociendo que falta mucho por hacer, también ha funcionado. ¿Por qué? Porque entre la encuesta de 2008 y la encuesta de 2011, el crecimiento de la prevalencia se detuvo. Es decir, tenemos el problema todavía, pero la tendencia se rompió. Es decir, pasó de 1.4 a 1.5, es prácticamente la misma. Es decir, se estabilizó precisamente la prevalencia, concretamente lo que era un incremento creciente y preocupante en el consumo de drogas ilícitas que se había registrado entre 2002 y 2008 a nivel nacional, se detuvo en su crecimiento. Esto significa que el consumo de drogas pues ilícitas no se haya incrementado significativamente entre esas dos encuestas, entre 2008 y 2011. Obviamente que este crecimiento en la primera década del siglo en el consumo de drogas también está asociado a la expansión de la violencia, porque en la medida que los mercados de consumidores crecen, los criminales buscan controlar esos mercados de consumidores y chocan entre sí. Generalmente un grupo del crimen organizado contra otro grupo del crimen organizado en la disputa por alguna ciudad o por una plaza. También hay desde luego temas que nos preocupan mucho, concretamente el consumo de alcohol es un problema de adicción que crece preocupantemente entre jóvenes y entre adolescentes, que cada vez tienen su primer contacto y su primer consumo a una edad mucho más temprana y con un consumo mucho mayor, particularmente entre mujeres. De manera tal que tenemos que hacer un esfuerzo todos precisamente para poder continuar y expandir la política de prevención. Seguir firmes, desde luego, en la lucha contra las adicciones, porque es una lucha por un México más saludable y también por un México seguro. Amigas y amigos, en la tarea de proteger la salud de los mexicanos, así como en la tarea de proteger la seguridad, las libertades y la tranquilidad de los ciudadanos, el Gobierno de la República ha actuado con responsabilidad y con visión de largo plazo. Hemos luchado contra delincuentes sin escrúpulos, que a la vez hemos abierto cauces de prevención y orientación para los jóvenes. Construimos, por un lado, nueva capacidad para prevenir delitos y poderlos perseguir, pero también multiplicamos los puntos de atención primaria para aquellos que tienen un primer contacto con las drogas o con el alcohol o con el tabaco. La política, pues, pública está centrada en la gente. Está centrada en la dignidad de las personas. Es indispensable seguir informando y seguir trabajando. Allá, afuera, hay millones y millones de jóvenes que necesitan saber del riesgo de las adicciones y que necesitan saber precisamente los peligros asociados a las drogas ilícitas, al tabaco y al alcohol. Necesitan saber, padres de familia, también millones, qué hacer cuando el problema se presenta en casa. Esta labor preventiva es insustituible y solo se realiza cuando hay una sociedad y un gobierno dispuestos a ir al frente precisamente para evitar esta nueva esclavitud. Es indispensable, pues, continuar firmes en la construcción de ese México más seguro y más libre. Yo, en lo personal, y los integrantes del gobierno federal, desde luego, vamos a analizar con mucho cuidado los datos que arroja la Encuesta Nacional de Adicciones. Básicamente, no solo estos dos grandes afirmaciones, uno, que se detuvo el incremento que venía registrándose en la adicción a drogas ilícitas, sino también el otro dato de que hay un crecimiento preocupante en las adicciones al alcohol entre adolescentes en el país, para poder perfeccionar las políticas públicas. Y hago votos
porque la encuesta nacional de adicciones, en lugar de realizarse cada 5 años, como se venía realizando, ahora la anticipamos 3 años, 2 años, se realice, pues de ser posible, cada 2 años cuando máximo. Es muy importante poder monitorear la evolución de estos problemas y poder tomar medidas oportunas, porque probablemente 5 años es demasiado para reaccionar adecuadamente. Así que quiero felicitarlos a todos, a los centros Nueva Vida, pedirles que hagan y sigan haciendo con el mismo afecto, con el mismo amor, el trabajo que realizan en todos los centros Nueva Vida del país, que multipliquen desde luego su talento y el esfuerzo que realizan, porque millones y millones de jóvenes lo necesitan. Y porque sí está dando resultados la labor que ustedes realizan en el país. Que sea para bien y mucho éxito en este primer encuentro nacional. Muchas gracias.